Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de inglés. Un gusto poder saludar y darles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Buenas noches, Listen. Giovanna, un gusto saludarle. Bienvenida. Alberto, Buenas ¿cómo está? noches, Buenas noches, licenciado. Buenas licenciado. noches. Buenas noches. ¿Cómo Buenas está? noches, Lisa. ¿Cómo están, compañeritos? Un gusto saludarles, un gusto escucharles una noche más y esta es la última noche correspondiente a esta semana de actividades. Bienvenidos al desarrollo de los temas que se han programado como temas principales para el desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir con ustedes. Vamos a iniciar y justamente vamos a topar un tema bastante importante que son obviamente el desarrollo de preguntas en inglés. Vamos a ver cuáles son las características más preponderantes de los temas, especialmente con las questions word que nosotros vamos a ver a continuación. Iniciemos el desarrollo de las actividades y vamos a ver de inmediato el material que ustedes tienen y que todos tenemos, obviamente en nuestra aula virtual, y vamos a ver las questions word, vamos a ver cuáles son, cómo se desarrollan. Las questions word son aquellas palabras que sirven para formular e introducir oraciones de carácter interrogativo. Dicho de otra manera, nos permite hacer preguntas, pero no son preguntas cualquiera. Estas preguntas admiten solo respuestas con una explicación, no admiten respuestas con un sí o con un no. Entonces, este tipo de questions word, este tipo de interrogaciones, nos permiten dar una explicación del por qué se les está, la respuesta que se formula en función de la pregunta. Por ejemplo, en español yo les digo una pregunta de estas características para que ustedes puedan entender. Por ejemplo, digo, hoy no entré rápido a las clases porque en mi barrio no había luz. Ese porque, because, obviamente es la explicación, el por qué yo no entré. Entonces aquí, cuando yo utilizo las questions word, ustedes tienen que proporcionar una explicación del porqué de la respuesta. Es una de las características comunes. Entonces ya saben que las questions word son aquellas palabras que sirven para formular e introducir oraciones de carácter interrogativa, cuya respuesta no es un sí o un no, sino que es una respuesta abierta la que ustedes tienen que dar, no es una respuesta cerrada. Y las questions word en inglés son las siguientes. La primera, who, que se traduce al español como quién. What, que significa qué y también significa cuál, tiene dos significados. When se traduce como cuándo. Where, dónde. Who, cómo. Why, por qué. Was, de quién. Y which, que tiene igual dos traducciones al español, que se traduce como cuál y qué. Esas son las questions word y que vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Entonces ya saben que las questions word son who, what, when, where, who, why, was y which. Ahí tenemos las determinaciones en cuanto a las questions word. Ahora, ¿cómo se utilizan las questions word? Las questions word se colocan al principio de la oración. Dicho de esto, en la siguiente fórmula nosotros vamos a ver cómo va la estructura gramatical. Entonces ya saben que las questions word se colocan siempre al principio de la oración y siguen la siguiente estructura. Cuando el verbo principal es un verbo to be, cualquiera de los verbos to be en presente, pasado, futuro. Primero tenemos la questions word, luego hay que sumar cualquiera de las formas del verbo to be. Luego tenemos el sujeto y por último tenemos un complemento. Esa es la fórmula para estructurar oraciones con las questions word. Ahora, eso cuando el verbo principal es un verbo to be. Ahora, cuando el verbo principal no es un verbo to be, de igual manera, en primer lugar va una questions word, luego viene un auxiliar verbal. Puede ser do, puede ser das, cualquiera de los auxiliares verbales, luego un sujeto, luego el verbo y luego un complemento. Es un poco más larga, pues tiene más estructuras. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco estructuras, mientras que cuando estamos hablando con el verbo to be solo tenemos una, dos, tres y cuatro. Entonces son las características y ustedes tienen ahí las fórmulas, cómo van estructuradas, cómo va la posición en cuanto a la utilización de las questions word cuando existe, cuando la oración integra un verbo to be y cuando no, cuando integra un verbo auxiliar.
Tanto el verbo to be en el primer caso como el verbo auxiliar en el segundo caso se corresponden con el tiempo verbal utilizado to be, que es am, are, is, o en este caso was también puede ser, o en los auxiliares do, did y will. Esos son los auxiliares verbales. Esto en cuanto a las reglas gramaticales, como nosotros podemos estructurarlos. Ahora vamos a ver a continuación las diferentes questions word. Vamos a ir viendo y vamos a ir analizando con ejemplos cómo nosotros podemos utilizar cada uno de ellos. Iniciamos con who, que se traduce como quién o a quién. Para pedir información sobre la identidad de una persona, nos sirve esta question word, es who. Nos sirve para pedir información de una persona. Por ejemplo, who is that boy? ¿Quién es ese chico? Le está indicando. Entonces estamos pidiendo la identidad de una persona, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la siguiente oración dice, Who is the youngest? ¿Quién es el más joven? Está igual preguntando sobre la información personal, ¿no es cierto? Entonces ahí está correctamente utilizado. Si nosotros vemos en cuanto a la fórmula que nosotros debemos utilizar en la oración, primero tenemos una questions word, y está bien utilizado. Luego tenemos el verbo to be. Ya saben que esa es la posición cuando una oración contiene un verbo to be. Luego tenemos el complemento de qué estamos hablando en la oración. Y por último, obviamente siempre, eso ya saben, es obligatorio que solo en la parte final debe estar constituido ¿qué? El signo de interrogación. Entonces, esa es la estructura de acuerdo a esta primera fórmula que ustedes tienen aquí. Entonces, obviamente porque hay un verbo to be, en este caso es is. En ambas oraciones tenemos el verbo to be en presente. Vamos, la siguiente oración que dice Who is the youngest? ¿Quién es el más joven? Obviamente determina esa oración. Vamos a ver ahora cómo utilizamos o cómo están estructurados las questions word o con qué sustantivos nomás nosotros podemos utilizar la questions word. La questions word that podemos utilizar con colores, podemos utilizar con tallas o podemos utilizar con clases, podemos utilizar con días y también podemos utilizar con tiempos. Esos son los sustantivos con los cuales podemos utilizar la question word that. Por ejemplo, that con colors. Por ejemplo, aquí tenemos what lace are her eyes. ¿De qué color son sus ojos? Entonces estoy preguntando el color, ¿no es cierto? Si utilizo de tallas y utilizo size. What size are you? ¿Qué talla usas? Le está preguntando. Si yo quiero utilizar con clases, que es kind, y obviamente precedido o seguido del adverbio of, vamos a ver, what kind of film do you usually watch? ¿Qué clase de películas miras normalmente? Le está preguntando qué clase, entonces con quién. Con day, what day is tomorrow? ¿Qué día es mañana? Le está haciendo una pregunta, entonces ahí igual lo estamos utilizando. Y por último, con time, con tiempo, what time do you go to school? ¿A qué hora vas a la escuela? Dice, entonces ahí nosotros tenemos las diferentes oraciones en función de los sustantivos, los cuales podemos utilizar con what como question word. Con what podemos utilizar colores, podemos utilizar tallas, podemos utilizar clases, días y tiempo. Ahí obviamente nosotros podemos utilizar, siempre van a estar correctamente utilizados con la question word that. Vamos a la siguiente, what, que significa qué o cuál. What nos sirve para pedir información sobre la naturaleza o identidad de una cosa o de un objeto. Entonces, esa es la particularidad a diferencia de la anterior. Aquí anteriormente nos pediría la identidad de una persona, la descripción de una persona. Acá nos pide información sobre la naturaleza o identidad de una cosa o de un objeto. Va directamente a cosas. Entonces, what, y por eso obviamente tiene dos significados al español, que es qué o cuál. Por ejemplo, what does this mean? ¿Qué significa esto? Entonces, en este caso, si ustedes observan la pintura, la picture, obviamente ustedes ven que esta señora, esta chica, está observando la pintura, está observando un cuadro y le está preguntando, qué sé yo, al pintor o al expositor, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta pintura en este caso? Entonces ahí utilizan what does this mean? Obviamente que es sobre un objeto, está pidiendo la identidad o descripción naturaleza de un objeto. La siguiente dice, what is the meaning of your name?
¿Cuál es el significado de tu nombre? Igual está pidiendo la naturaleza, el significado, la descripción. Entonces ahí está correctamente utilizado la question word what. En este sentido, what se puede combinar con un sustantivo para formular ciertas preguntas. Por ejemplo, what también se utiliza con like o look like. Esto es importante saber cuándo utilizo con like y cuándo utilizo con look like. Y esto se utiliza para preguntar cómo es una persona o describir lugares u objetos. Cuando queremos preguntar cómo es una persona de la parte física, ahí yo utilizo obviamente esta determinación de look like. ¿Cuál es la fórmula de la oración? Primero tenemos una question word, en este caso what, luego tenemos un auxiliar, cualquiera de los auxiliares verbales, luego tengo un sujeto y al final coloco la frase look like seguido del signo de interrogación. Ahí, en esta fórmula, yo estoy pidiendo la información o la descripción física de una persona. Cómo es en el color del cabello, el color de los ojos, el color de la piel, la estatura, todo lo que sea físico, todo lo que sea exterior, ahí yo utilizo look like para preguntar justamente este tipo de características externas. Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente oración que dice, What does your sister look like? ¿Cómo es tu hermana? Dice. Pero ya saben, cuando yo digo look like, estoy hablando de qué? Estoy hablando de la parte física, de la parte externa. Y le responde, she is tall, blonde, and has blue eyes. Es alta, rubia y tiene los ojos azules. Y entonces le está describiendo todo lo que es la parte externa. Ahí yo utilizo la estructura look like con what para, obviamente, determinar este tipo de cosas. Ahora, cuando yo quiero preguntar por el carácter de una persona, la parte interna, la parte psicológica, si es amable, si es una persona enojona, qué sé yo, la parte de las características internas, ahí yo utilizo simplemente like. Y la fórmula justamente de este tipo de oraciones es la siguiente. Primero tengo la question word what, luego tengo un verbo to be, luego tengo un sujeto y al último le ubico en la forma like seguido del signo de interrogación. Esa es la forma que nosotros podemos hacer para preguntar por la parte interna, la parte emocional de una persona, por ejemplo. Por ejemplo, digo, What is your mother like? ¿Cómo es tu madre? Pero ya saben, si hubiese querido preguntarle de cómo es la parte física, yo hubiese preguntado con la fórmula look like. Pero en este caso, como yo solo utilizo like, estoy preguntándole automáticamente a mi mente, ya tiene que venir, que le estoy preguntando de la parte interna. Por lo tanto, dice, she is funny, but strict. Entonces dice, es divertida pero estricta. Entonces es la característica interna, ¿no es cierto?, de la mamá. Entonces ya saben, entonces cuando yo quiero preguntar sobre las partes físicas, yo utilizo la question word what con look like. Otra característica que tienen que saber que cuando utilizo look like también utilizo un auxiliar verbal. Esa es otra de las características dentro de estas oraciones. Mientras que cuando yo quiero saber la parte interna, el carácter de una persona, la oración, la question word what, y utilizo con un verbo to be. Y obviamente solamente con la determinación like. Eso tienen que tener muy en cuenta. La primera utiliza un auxiliar verbal y la segunda fórmula utiliza un verbo to be. Esas son las características fundamentales. Ahora, cuando queremos describir lugares, objetos y también el tiempo, utilizo la siguiente fórmula. También utilizo la estructura de la question word what. Tengo igual un verbo to be, tengo un sujeto y también tengo la expresión like seguido del signo de interrogación. De tal manera que yo tengo las siguientes oraciones. Yo digo, what was the weather like yesterday? ¿Qué es lo que estoy diciendo? What was, una oración que está en el pasado, the weather like yesterday. ¿Qué tiempo hizo ayer? Le está preguntando. It was sunny but windy. Dice hizo sol pero con viento. Entonces ahí le estoy preguntando con esta estructura, le estoy preguntando en función de la descripción del tiempo, también lo puedo hacer de lugar y también puedo hacer de objetos. También en esa parte hay que tener mucho ojo cuando nosotros queremos determinar este tipo de oraciones.
oraciones interrogativas. Pasamos a la siguiente question word, que en este caso es when. When se traduce al español como cuando y when nos sirve para preguntar en qué momento o periodo temporal tiene lugar un determinado acontecimiento, pero no un acontecimiento cualquiera, sino tiene que ser un acontecimiento que tiene que ser relevante. Por ejemplo, tengo la oración What do I start the holidays? ¿Cuándo empezó las vacaciones? Le está preguntando. Entonces, ¿cuándo empiezo las vacaciones? Entonces, le estoy preguntando en primera persona. Y le responde, When do you finish class? ¿Cuándo acabas las clases? También le estoy haciendo una pregunta. Entonces, ahí, ¿qué es lo que está haciendo? Le está preguntando en qué momento se va a desarrollar una determinada acción. Ahí, obviamente, están preguntando con la question word when. Vamos a la siguiente question word. En este caso tenemos where. Where se traduce como dónde. Para preguntar, when nos sirve para preguntar en qué lugar ocurre una acción. Por ejemplo, where is your car? ¿Dónde está tu coche? Le está preguntando, where is your car? O le puedo preguntar también, where is the bus station? ¿Dónde está la estación de autobuses? Y así sucesivamente. Este where nos permite preguntar en qué lugar está algo o se establece o ocurre algún tipo de actividad. Es lo que nos permite determinar con la estructura where. Por ejemplo, yo también puedo preguntar, where do you live? Where do you live? Entonces, y así obviamente estoy preguntando en qué lugar vives. Entonces, ahí igual estoy preguntando sobre lugares. Entonces, es una palabra, esta question word nos permite solicitar información sobre el lugar de residencia, sobre el lugar donde se ubica, qué sé yo, un hotel, un parque, una iglesia. Obviamente con este word nos permite determinar justamente los lugares donde se encuentran cualquier objeto que nosotros queramos saber. Esto en esta primera parte de las questions word. Vamos a la siguiente etapa y vamos a ir reforzando un poco más justamente este tema que es importante que nosotros conozcamos y que obviamente dominemos un poco más sobre las questions word, porque estas ya no permiten emitir una respuesta. Por ejemplo, yo digo, qué sé yo, soy profesor, por ejemplo. Yo le pongo sí, le estoy afirmando. No. En este caso, cuando yo utilizo las questions word, aquí yo necesito indicar por qué. Y siempre se lo hace con el conector because. Because que significa justamente por qué se traduce al español. Es la característica. Y vamos a ver las questions word en inglés. Las preguntas word o questions, who questions son preguntas en las que se requiere información como respuesta y no solamente un sí o un no como en las yes o no questions. Las preguntas word siempre empiezan con una palabra interrogativa que pueden ser what, que pueden ser where, when, which, who o who. Por ejemplo, tenemos Where do you live? ¿Dónde vives? Que les había mencionado anteriormente. Entonces, ahí obviamente estamos utilizando este tipo de estructuras para preguntar. En las who questions o questions word, como en el resto de las preguntas en inglés, existe inversión entre el sujeto y el auxiliar. El auxiliar va primero antes que el sujeto. Por ejemplo, what do you say? Y no what you say. Entonces, lo correcto es what do you say. Primero va, obviamente, la questions word, luego va el auxiliar do y luego va el pronombre personal o sujeto, en este caso you. Entonces son las estructuras como nosotros podemos estructurar este tipo de oraciones y aquí tenemos un organizador gráfico en el cual vamos a ver cómo se estructuran o qué, cuál es el significado de las questions word. Las questions word en inglés, especialmente los adverbios interrogativos, tiene la característica de adverbios. Los adverbios interrogativos en inglés, who questions word, son palabras que se utilizan para formular preguntas que requieren información como respuesta. Las who questions. Y vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Y tenemos aquí en esta rueda, vamos a ver las who questions y vamos a ver qué significa cada uno de ellos, la traducción al español. Por ejemplo, iniciamos con where, que se traduce como dónde, when, cuándo, why, por qué, who, cómo, whom, a quién,
Was, de quién, which, cuál y what, qué. What is your name, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es tu nombre? En este caso, what no solamente significa qué, sino también sí, tiene otro significado que es cuál. En cuanto a palabras interrogativas, con las Who Questions o las Questions Word, vamos a ver cómo se estructura cada uno de ellos. Primero, iniciamos con what, que se traduce al español como qué o cuál. Esta question word nos sirve para cantidades ilimitadas. Por ejemplo, what are you doing right now? ¿Qué estás haciendo en este momento? Entonces, le está solicitando información ilimitada. Con which, el which se traduce al español como cuál, qué, y obviamente nos sirve para cantidades limitadas. Por ejemplo, which one do you prefer, the blue and or the red one? ¿Cuál de los dos prefieres, el azul o el rojo? Le está preguntando. Entonces le está haciendo escoger entre dos. Por eso obviamente tiene una cantidad limitada en cuanto a estas determinaciones. El siguiente where se traduce al español como dónde y obviamente en relación al ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos where do you live? ¿Dónde vives, por ejemplo? Entonces ahí está preguntando, ¿no es cierto? La siguiente cuestión, word, when, se traduce al español como cuándo, y tenemos la oración, where are you born? ¿Cuándo naciste? Le está preguntando. When, where are you born? ¿Cuándo naciste? La siguiente, question word, who, se traduce como al español. Por ejemplo, how do you get to school? ¿Cómo vas en la escuela? Entonces le está preguntando igual. Why, se traduce al español, ¿por qué? Tenemos, why did he come? ¿Por qué vino él? Dice. Entonces le está haciendo una question, una pregunta. La siguiente, who, que se traduce como quién. Por ejemplo, who is the girl in the yellow dress? ¿Quién es la chica del vestido amarillo? Entonces le está preguntando igual con who. Vamos al siguiente, que es en este caso was, que se traduce al español como de quién. La oración was bag is this. ¿De quién es esa bolsa? Dice. Entonces ahí está was bag is this. ¿De quién es esa bolsa? Está preguntando, obviamente, por un objeto. En cuanto a las preguntas con questions word con el verbo to be, es importante conocer. En las preguntas de las question word, como en el resto de las preguntas en inglés, existe inversión entre el sujeto y el auxiliar. Las preguntas questions word con el verbo to be se forman anteponiendo el verbo to be al sujeto. De tal manera que aquí tenemos en primer lugar la fórmula dice que tenemos una question word. Luego tenemos un verbo to be, cualquiera de ellos. Luego tenemos el sujeto o el pronombre personal que nosotros le conocemos. Luego tiene un complemento y por último el signo de interrogación. Es imprescindible que obviamente vaya hasta el final el signo de interrogación. Tenemos la siguiente oración porque es where is he? ¿Dónde está él? Dice where is he? ¿Dónde está él? La siguiente, when is her birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? Entonces aquí ya saben incluso cómo preguntar en inglés cuándo es el cumpleaños. La siguiente, who was the author? ¿Quién fue el autor? Entonces ahí está, obviamente con este tipo de estructuras, con where, con when y con who. ¿Cómo nosotros podemos hacer? Si nosotros vemos, en primer lugar tenemos las questions word, que es en este caso where, when y who. Luego tenemos el verbo to be. En los dos casos tenemos en presente tenemos las formas is y en la última oración tenemos en pasado en la forma was. Y tenemos luego los pronombres personales o sujetos y por último los complementos y el signo de interrogación. Y de esa manera obviamente se estructuran las preguntas con question word. En cuanto a las preguntas con el resto de verbos, en las preguntas de las question word, como en el resto de las preguntas en inglés, existen inversión entre el sujeto y el auxiliar. Eso quiere decir cambian de posición en función de la pregunta, es decir, que forman anteponiéndose al auxiliar, al sujeto. Las preguntas word siguen la siguiente estructura y aquí tenemos en el siguiente cuadro que ustedes pueden ver en pantalla, ahí nosotros tenemos justamente la posición que debe llevar cada estructura gramatical en la oración. Y en primer lugar tenemos la question word, luego tenemos el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo principal y el signo de interrogación. Con where, por ejemplo, tenemos el auxiliar verbal do, luego tenemos el sujeto you y luego el verbo principal live. Where do you live? Entonces ahí tenemos la estructura. En la siguiente oración tenemos la question word who, tenemos el auxiliar does,
tenemos el sujeto Peter y tenemos el verbo principal travel y el signo de interrogación. Who does Peter travel? Tenemos ya estructurado la siguiente oración. Tenemos la question word what, tenemos el auxiliar have, tenemos el sujeto you y tenemos el complemento que es done, seguido del signo de interrogación. Tenemos what have you done. Y la última tenemos la question word why, tenemos el auxiliar did, tenemos el sujeto she, tenemos el verbo principal live y el signo de interrogación. Entonces tenemos why did she leave. Ahí tenemos la siguiente oración. Obviamente cómo están estructuradas. De acuerdo a esta estructura, ustedes ya saben cómo tienen que hacerlo. Entonces simplemente la question word siempre va a ir primerito en las oraciones. Luego ya saben que en una pregunta en inglés se invierte la posición del sujeto y el auxiliar, de tal manera que la siguiente estructura sería el auxiliar verbal, luego sería el sujeto o el pronombre personal y por último el verbo principal y el signo de interrogación. Y de esa manera estarían ustedes construyendo las oraciones. Para hacer preguntas negativas se le agrega el auxiliar verbal not, el adverbio de negación not al auxiliar y eso es todo. Por ejemplo, tenemos why didn't you come? Aquí tenemos el did más el not. En este caso, como tenemos un auxiliar verbal, siempre, obviamente, por lo general, estos se fusionan, se contraen. Entonces, el did más el not da origen al didn't, el don't más el not da origen al don't y el can más el not da origen al can't. Entonces, por ejemplo, tenemos why didn't you come? ¿Por qué no viniste? Dice. La siguiente, why don't you like this? ¿Por qué no te gusta esto? Y la última, when can he come? ¿Cuándo no puedo venir a él? Entonces ahí estamos haciendo preguntas, ahí estamos las determinaciones. En preguntas donde se necesita una preposición para completar el sentido, la preposición va al final de la pregunta. Por ejemplo, aquí tenemos las siguientes estructuras. Tenemos who were you speaking to? ¿Con quién estabas hablando? Dice. Who were you speaking to? La siguiente, what did she do it for? ¿Para qué lo hizo? Dice. ¿Para qué lo hizo? Entonces tenemos what, tenemos el auxiliar verbal did, luego tenemos el pronombre personal she, tenemos un auxiliar verbal do y tenemos it for como complementos. Entonces, what did she do it for? ¿Para qué lo hizo? Entonces, ahí tenemos igual preguntas que se pueden desarrollar de acuerdo a la estructura gramatical que nosotros estamos viendo dentro de estos procesos. Hay que tener un poco de precaución, pues la estructura de las preguntas questions word se altera en las subject questions, que son preguntas donde se desconoce al sujeto. Por ejemplo, who broke the vase? ¿Quién rompió el jarrón? Y obviamente lo incorrecto sería who did break the vase. Entonces ahí obviamente no está correctamente estructurado. Lo correcto justamente es who broke the vase. ¿Quién rompió el jarrón o el vaso? Entonces le está preguntando. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Obviamente está esta aclaración en función de las determinaciones que ustedes tienen que ver. Para tener en cuenta, siempre ustedes deben tener en cuenta, por ejemplo, que what y which pueden ser seguidas de un sustantivo, book, por ejemplo, o frase sustantiva, tape of music, para completar el sentido de la pregunta. Por ejemplo, what color is your car? ¿De qué color es tu automóvil? O, por ejemplo, what type of music do you like? ¿Qué tipo de música te gusta? Y esta oración es bien bonita cuando nosotros queremos saber acerca de la otra persona qué es cuáles son sus gustos, especialmente no solamente en la música, sino en otras actividades más. What type of music do you like? Por ejemplo, aquí dice de qué tipo de música te gusta. Cuando who es seguido de un adjetivo, significa cuán, por ejemplo, who big, who old, who long, who often. Vamos a ver cómo funcionan cada uno de ellos. Semiabierto a la izquierda, ¿no es cierto? No, a la derecha está bien. Justo, ¿no? Vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, tenemos who tall is your brother? ¿Cuán alto es tu hermano? Le está preguntando. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con un adjetivo? Estamos dando con un adjetivo, en este caso con tall. Tenemos, who far is it to the airport? ¿Cuán lejos queda el aeropuerto?
Entonces ahí está indicando con far, obviamente, el adjetivo, con la distancia que debe tener. Y la combinación de who, much o who many significa cuánto o cuántas o cuántos. Por ejemplo, tenemos how much does it cost? ¿Cuánto cuesta? O how many do you need? ¿Cuánto necesitas? Entonces ahí nosotros podemos saber cuándo utilizar much y cuándo utilizar many como complementos para indicar justamente cantidades en el momento de hacer preguntas. Entonces, ahí nosotros tenemos estas actividades también que tenemos que tener en cuenta. Estas son las características y las estructuras que nosotros hemos podido apreciar, que nosotros les hemos podido ver en relación a las famosas questions word. Esas questions word, una vez más, no permiten preguntas de sí y no. Eso es preguntas cerradas, sino más bien admiten preguntas abiertas, utilizando la determinación because, que obviamente le da una explicación del por qué le están dando algún tipo de contestación, algún tipo de respuesta. Esas son las actividades que nosotros hemos venido observando en el desarrollo de la presente clase. Compañeros, ha sido un gusto haber compartido. Hemos llegado al final de la clase de inglés, pero obviamente no me despido porque tenemos la clase a partir de las 8:40 correspondientes a la materia de ciencias naturales. Así es que nos vemos en la siguiente hora. Gracias, Lisa. Hasta luego, Alison, gracias.